Saludos chicos, bienvenidos a la Academia Preuniversitaria San Marcos, a una nueva sesión de biología. Yo soy el docente Marco Miguel Ojeda y vamos a hacer un tema muy interesante sobre uso de energía, uso de materia. El tema tiene que ver con el metabolismo, con nuestra nutrición. Además, avanzaremos el tema de fotosíntesis, que es la primera etapa en la captura de la energía y la elaboración de material orgánico. Ahí se inicia la cadena alimenticia. Te explicamos entonces el tema para que podamos avanzar. Metabolismo celular se relaciona con energía. Mira, este es un evento conocido. La fotosíntesis. Se captura la luz, dióxido de carbono, agua. Ahí empieza la nutrición celular, con la fotosíntesis. Una vez que la energía es transformada, se va a elaborar la glucosa. Y ahí radica su importancia. Y que va a iniciar el proceso de nutrición, alimentación. Hay un proceso de transformación de energía luminosa en energía química. Posteriormente, esta energía se va a utilizar para los demás procesos. Ahí se inicia todo, pero el evento es muy antiguo. Hace más de 3.000 millones de años, unas entidades más simples que las plantas, las cianobacterias, iniciaron el proceso de fotosíntesis. Eso permitió además que se libere el oxígeno y diera lugar a la aparición de los seres aeróbicos, que actualmente son la mayoría. ¿Cómo sucede el proceso? Hagamos esto entonces por partes. En primer lugar, ¿a qué nos referimos con metabolismo celular? El metabolismo celular incluye una serie de actividades físicas y químicas, reacciones químicas, fenómenos físicos, en la que los organismos captan, usan e intercambian energía y materia con el medio. La energía va a ser transformada y la materia va a ser utilizada. En el mundo, la materia es reciclada. Se convierte en materia orgánica, se libera materia inorgánica, luego hay conversión todo el tiempo. En el metabolismo, que son las reacciones que se dan en los seres vivos, solamente en los seres vivos, solo ahí hay metabolismo. Entonces recuerda que el metabolismo es una característica de la vida, de los seres vivos, que tiene una finalidad, que tiene un objetivo. Ajá. Entonces, hay dos etapas acá, anabolismo y catabolismo. Anabolizar es elaborar moléculas complejas usando moléculas sencillas, capturando la energía. El proceso se llama endergónico. Catabolismo es degradar materia liberando energía. Por eso el proceso es exergónico. Cuando hay fotosíntesis, se elaboran moléculas. Sería un ejemplo de anabolismo. Cuando hacemos la respiración celular, se degrada la glucosa, liberando CO2 y agua. Ese es catabolismo. Entonces, anabolismo, elaboración, catabolismo, degradación, ruptura molecular. Estas reacciones son reguladas por las enzimas. Recuerda que las enzimas son los biocatalizadores, proteínas que aceleran reacciones químicas, permitiendo regular todo proceso metabólico. Así que el metabolismo incluye eso. La bioenergética es el uso de la energía por los seres vivos. Nosotros utilizamos de diferentes formas la energía. Los seres autótrofos capturan esa energía, la convierten luego en energía química. Los seres heterótrofos usan la materia para poder aprovechar esa energía. Entonces siempre hay una relación entre materia y energía. Supongamos la energía luminosa del sol es capturada por las plantas. Ahí va a ser transformada. Se va a capturar partículas del suelo, se va a capturar CO2 del aire y mediante la fotosíntesis se van a elaborar moléculas
nutrientes como la glucosa en este proceso de fotosíntesis. En un proceso posterior, las plantas y los otros organismos van a llevar a cabo la respiración celular en la que van a degradar este nutriente. El nutriente se elabora, luego se degrada en el proceso de respiración celular que hacen las plantas, también los animales. Todos los seres hacen respiración celular. Ese nutriente, al degradarse, volverá a liberar la energía. Y esta energía va a permitir los procesos biológicos, el movimiento, el trabajo del hígado, el crecimiento de la planta, su mitosis, todo. Entonces, mira, la energía luminosa se convierte en energía química. Esta energía química utilizó esta energía. Luego sigue transformándose. Si hay movimiento, luminosa, a química, a mecánica. Si hay, por ejemplo, trabajo del sistema nervioso, luminosa, a química, luego en trabajo eléctrico. Incluso se podría liberar calor. Esta energía ha sido transformada. Y eso tú sabrás que es la primera ley de la termodinámica. La energía no se crea, no se destruye, solo se transforma. Mira cómo hubo transformación. En la fotosíntesis hay transformación de esta energía luminosa y energía química. Posteriormente, la energía seguirá transformándose en los procesos biológicos. Interesante, ¿no? Así sucede el proceso fundamental. La nutrición es el uso de la materia. ¿Pero qué materia? Nuestros alimentos, pues. Los alimentos son la materia que nosotros vamos a utilizar. Ajá. Vamos a utilizar alimentos energéticos como los carbohidratos, como los lípidos, que dan energía prolongada, ¿no? Fundamentalmente la glucosa nos va a dar la energía. Hay alimentos que se llaman reponedores o reparadores o constructores, que son las proteínas. Las proteínas se encargan de reparar a los tejidos. Más que dar energía, la proteína se va a encargar de reparar, de ensamblar las moléculas que se pierden, ¿no? El crecimiento es por proteína. Pero también hay elementos reguladores. El más abundante alimento regulador es el agua. El agua regula las funciones, permite las reacciones. Las sales minerales, los iones, ¿no? Sodio, potasio, compuestos que vienen con los alimentos. Y también las vitaminas, que son compuestos orgánicos que se usan en mínima cantidad para poder regular las funciones. Eso hacen las vitaminas. Son compuestos reguladores. Las vitaminas no hacen crecer. Las vitaminas no dan energía. Las vitaminas son reguladores que se van a utilizar para elaborar otras moléculas, como las que se utilizan en la respiración celular y en la fotosíntesis. Son los principales componentes que van a formar a las coenzimas. Y las coenzimas son compuestos orgánicos que regulan las reacciones junto con las enzimas. Por eso el nombre coenzimas. Eso es materia. Entonces nuestros alimentos nos van a aportar todo lo que necesitamos. Es decir, una alimentación balanceada te va a aportar todo lo que necesitas para poder trabajar. Vamos a suponer entonces que el alimento, por ejemplo, sea el almidón. El almidón del pan, papa, yuca, sí, verduras, tiene almidón. Ese alimento nos da nutriente. Por ejemplo, sería la glucosa. El alimento, que es el almidón, nos aportará glucosa, que son los monosacáridos y que nos van a dar luego energía. Pero una parte también se expulsa como desecho. Por ejemplo, se eliminarían como desechos fecales. Eso sería. O sea, no todo lo que come se va a aprovechar, definitivamente. Una parte sí, y una parte se expulsa en forma de desecho. Esa glucosa, cuando se utiliza, aporta la energía. La glucosa nos da energía útil al utilizar. Esa energía útil se va luego a necesitar para que trabajen las células. Una parte de la energía también se va a expulsar en forma de calor, por ejemplo. Esa energía que se pierde, esa energía que se disipa, por ejemplo, en forma de calor, sería la entropía. El calorcito que eliminamos es la entropía. Y esa es la otra ley de la termodinámica.
que dice que ningún sistema termodinámico es 100% suficiente o eficiente. Una parte de la energía se pierde, tiende al caos o al desorden. Esa energía que nosotros no utilizamos, o sea, no vamos a ser 100% eficientes. Ejemplo, en forma de calor, eso sería nuestra entropía. Entonces tu cuerpo está calientito porque está metabolizando. Por eso tenemos la entropía. La energía útil permite la elaboración de ATP, que es el adenosín trifosfato. ¿Cómo se forma? En las células tenemos adenosín trifosfato más fosfato inorgánico. Esas moléculas van a reaccionar gracias a la energía de la glucosa para formar adenosín trifosfato, que es el ATP. Esa es la molécula de ATP. ¿Cómo se formaría, por ejemplo, no? Vamos a suponer que en las células tenemos ADP. Mira, el ADP tiene adenina, esta es adenina, una base nitrogenada, tiene ribosa, que es un azúcar, y tiene dos fosfatos. Este es adenosín difosfato, con un enlace acá rico en energía. Acá hay un enlace llamado fosfoéster. Acá hay un enlace llamado beta N-glucosídico. Ese es el ADP. Está en nuestras células. Pero también hay fosfato libre. Tenemos entonces ADP más fosfato, así como está aquí. ¿Cómo hacemos para que reaccione y se pueda formar el ATP? Esta energía, aportada por la glucosa y en presencia de enzimas llamadas, por ejemplo, ATP sintasas, se unen estas moléculas, reaccionan con la energía que viene. La energía es capturada y ahora se forman moléculas de ¿qué? De ATP. Observa, este es el ATP. Ahora tenemos adenosín trifosfato. Con esta energía, ahora la energía se trasladó aquí. La energía que estaba en la glucosa, ahora va a estar presente acá. La glucosa ya se degradó. Ya se liberó CO2 y agua. Y la energía ahora está acá. Bien. Ahora tenemos ATP. Este es el ATP. ¿Y cómo hace con esta energía? ¿Se queda ahí? No. Esta molécula es totalmente inestable. Apenas se forma, ¡pum! Se vuelve ¿qué? A romper. Y vuelve a liberar la energía que se capturó. La única función del ATP es transferir la energía. Por eso se le conoce como moneda energética de los seres vivos, o ergomolécula, que significa molécula energética. El combustible es la glucosa, pero la glucosa no se usa directamente. ¿A quién le pasa la energía? Al ATP. Y con este ATP recién trabajan las células. Con este ATP se lleva a cabo la transmisión nerviosa. Con este ATP se lleva a cabo la contracción muscular, el transporte activo, la mitosis, la bioluminiscencia. No solamente en los humanos se lleva a cabo las funciones, sino en todos los animales. Con el ATP, la planta hace mitosis, hace crecimiento. Con el ATP, las luciérnagas alumbran. Eso se llama bioluminiscencia. Allá, ¿viste? Con el ATP se mueven tus músculos. Corre un animal. Entonces, ese es el ATP. Una vez que se usa el ATP, vuelve a formar ADP más fosfato. Más energía, volverá a formarse el ATP, se rompe y se recupera, y se rompe y se recupera. Como da vueltas, como se recicla, se le llama moneda energética. Se gasta, se recupera. Se gasta, se recupera. Eso pasa con el ATP. Es una molécula increíble, interesantísima. Pueden haber moléculas equivalentes, como el GTP, que en vez de tener acá adenina, tiene guanina. Podría haber acá uracilo. Pero la más abundante, la más conocida, es el ATP. Entonces, ¿tu cerebro con qué trabaja? Con ATP. Tu hígado con ATP. El riñón con ATP. Tu corazón con ATP. Pero para que se forme ATP, tiene que venir la energía de la glucosa. O sea, tienes que alimentarte. Mientras más trabaja tu cuerpo, más ATP necesita. Por lo tanto, ¿qué necesitas? Más glucosa ingerir. Si hay mucho trabajo y no hay mucho nutriente, mucha glucosa, entonces se podría producir la desnutrición, ¿no? Mira, así sucede. Si hay mucha glucosa,
mucha comida y no haces mucho ejercicio, no trabajas mucho, el exceso de glucosa se convierte ya en grasa, ¿no? Y la persona gana peso, se engorda, pues, porque están utilizando más nutriente de lo que necesitan. Todo debe ser equilibrado. Lo que comes, se gasta. Lo que comes, se gasta. Entonces, mira, esa es la molécula de ATP. El ATP tiene dos enlaces ricos en energía, este y el siguiente. Pues se podría producir incluso AMP. Si solo tiene un fosfato, se llama adenosín monofosfato, AMP. Si tiene dos, se llama ADP. Si tiene tres, se llama ATP. Entonces, pero el más sensible, el más, digamos, inestable para romper y transferir energía es el ATP. El ADP sí es más o menos estable, se podría romper con las enzimas adecuadas, como te digo. Entonces así la molécula se recupera, se recupera. Así sería el ATP. Te preguntan entonces, ¿cuáles son los componentes del ATP? Tú dirías rápidamente, mira, A de adenina, ¿sí? Tres fosfatos y además le aumentas que la ribosa. Adenina, tres fosfatos y ribosa. Ah, con los enlaces adecuados acá y van a transferir la energía. Te recalco mucho esto del ATP porque hace la función. Entonces, glucosa, ATP, trabajo nervioso. Glucosa, ATP, trabajo cerebral. Glucosa, ATP, la luciérnaga emite luz. Glucosa, ATP, se produce la contracción del corazón y el movimiento de los intestinos. Así se produce el proceso. Repito, esto sucede en todos los organismos, protozoarios, hongos, plantas, animales. Todos los seres vivos hacen ese proceso fundamentalmente de modo similar. Hasta ahí está bien. Pero, ¿y cómo se obtiene el alimento? ¿No? Ya tenemos almidón, ya tenemos proteína, ya tenemos vitaminas. Pero ¿y cómo sucede eso? Ah, hay dos tipos de nutrición. Vamos a hacer una tabla acá para diferenciar. Nada complicado. Hay una nutrición llamada autótrofa y otra llamada heterótrofa, ¿no? Tú habrás escuchado esto, ¿no? Autótrofa que elabora nutriente, como las plantas. Heterótrofa que consume ese nutriente, como nosotros. Nosotros los animales en general somos heterótrofos. Las plantas son autótrofas. Pero en la autótrofa, ¿qué cosa va a usar como fuente de carbono? Al CO2. El carbono que usan las plantas, por ejemplo, es el CO2 del aire y necesitan una fuente de energía. En las plantas sería la luz. En la heterótrofa, la fuente de carbono, ¿cuál es? El alimento orgánico. Nosotros que nos comemos el alimento elaborado por las plantas, por ejemplo. O sea que el heterótrofo se alimenta de qué? Del autótrofo. Nosotros vamos a liberar el CO2 que utilizarán los autótrofos de nuevo. Entonces, por ejemplo, autótrofos, las plantas. Seres heterótrofos, los animales, las bacterias. Pero dentro de esto hay variantes, ¿no? En la nutrición autótrofa hay dos tipos fundamentales. La fotoautótrofa o fotosintética o fotolitótrofa. A ver, si empieza con foto, ya es que utiliza la fuente energética que es la luz, la más común. La fuente energética es la luz del sol, por ejemplo. ¿Dónde sucede este proceso? En algas, en las plantas terrestres, cianobacterias, que son bacterias fotosintéticas, y las fotobacterias púrpuras y verdes. En la mayoría de los casos de la fotosíntesis se usa agua, CO2. Las fotobacterias utilizan el sulfuro de hidrógeno, H2S, como, como dador de hidrógenos y electrones. Sulfuro y hidrógeno, y no el agua. La mayoría usa agua. Por eso en la mayoría de casos la fotosíntesis va a liberar el oxígeno, por lo que se llama fotosíntesis oxigénica. Las plantas hacen fotosíntesis oxigénica. Las algas oxigénicas. Las cianobacterias oxigénicas. Estas fotobacterias son las rarezas, porque usan sulfuro y hidrógeno y no liberan oxígeno, liberan más bien el azufre. Pero como te digo, es la excepción.
Por eso se considera en general la fotosíntesis oxigénica. Como te digo, hay siempre excepciones. En biología siempre hay excepciones, ¿no? Entonces las algas son las que más fotosíntesis hacen en el mundo, ¿ah? Un 70%. Y oxígeno, que está en la atmósfera y que usamos en general, se elabora en las algas, ¿ah? Las algas son las que más materia orgánica y más oxígeno van a liberar por el proceso de fotosíntesis. Ajá. La otra forma autótrofa es la forma quimiosintética, también llamada quimiolitótrofa. Es mucho menos abundante, mucho menos abundante. La única diferencia es que la fuente energética ya no es la luz, sino una reacción química externa. A ver. Acá se utiliza CO2 en la fotosíntesis. Se usa agua mayormente y CO2 y se elabora nutriente. En la quimiosíntesis también se usa CO2 como fuente de carbono. Lo que va a cambiar es la fuente energética. Ejemplo. Sulfobacterias, ferrobacterias, nitrobacterias. Estas moléculas son capaces de oxidar un compuesto inorgánico, un compuesto inorgánico, y con la energía de esa ruptura, de esa oxidación, elabora. Ejemplo, si se oxida el sulfuro de hidrógeno, con la energía de ese sulfuro de hidrógeno que libera, se lleva a cabo la reacción. Igual que la fotosíntesis, pero con una fuente energética distinta. O sea, hay energía química que pasa a energía química. En la fotosíntesis es energía luminosa que pasa a ser energía química. Acá, por ejemplo, las ferrobacterias. Se rompe, se oxida el óxido férrico y con la energía de esa ruptura se lleva a cabo el proceso, con la energía, no con el hierro ni con el oxígeno, con la energía. Usando CO2 se elabora nutriente. Son formas bien raras de nutrición, pero suceden, pero existen. Así que la autótrofa más común es la fotosíntesis, pero también ¿cuál es la otra? La quimiosíntesis o quimiolitótrofa. Quimio, compuesto químico. Lito, piedra, mineral. Trofo, nutrición.